entonces, bueno, de todas maneras vamos a agradecer. Señora Victoria Camargo, secretaria de Asistencia Social. También Asistencia Social tiene que estar al tanto de lo que puede suceder para evitar los lamentos, ¿ah? Por favor. Y como quedamos, gracias a la señora o señorita Rosalina Valdés Cabeza. Ella es la presidenta y secretaria de... ¿ah? Comité de damas. Ahí está. Al compás de la banda de Vilcabamba. Ahí está la chica más soltera bailando. Vamos, señora Rosa Alfaro Nieto, conjuntamente con la señora Patricia Vilca. No, Vilca Salinas. Son los donantes de 500 nuevos soles. Queremos que bailen todos, a ver, vamos a bailar a gozar, se ha dicho. Seguimos con esa banda. Todos a bailar a gozar. Porque si no el mundo se va a acabar y la fiesta también se va a acabar. Bailemos, gocemos. ¿Y dónde están las chelas? A ver. ¿Hay cerveza? ¿No hay cerveza? ¿Quién me dijo salud? ¿Hay cariño? ¿No hay cariño? ¿Ah? Al que toca, al que canta y al que anima, se le seca la garganta también, por favor. Ahí está, vamos la mayordomía. Cómo baila, cómo canta, cómo salta. Jala, 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 chuta, chuta, chuta. Jala, jala, jala. Vamos, vamos, Chilcayo para arriba. ¿Dónde está la gente de Ayacucho? Ayacucho, las manos arriba. ¿Y dónde está la mujer más bonita de Chilcayo? ¡Ajá! Luego se prepara la banda Virgen Cocharcas. Se va preparando, muchachos. No estén durmiendo, por favor. Han venido a trabajar, ¿ah?
Gracias a la Junta Directiva, gracias a la mayordomía de los grandes amigos de Chilcayo. Chilcayo, saltando, Chilcayo, bailando. Vamos a la mayordomía. ¡Eso! Vamos, Alfonso. Ya está lleno. Ahora sí. Bambino, Guaymata, quizás para Ramón. ¡Uy, uy! Bueno, Bambino, hablar del Obligado de Toros es hablar pues de una historia, una anécdota bonita. Moisés y Jenny, que diga Misael, me estaba equivocado con el tío Moisés Pedraza. Bueno, es una pareja linda, hijos vilcabambinos de pura cepa, y con sus compadres ahí, con nuestro hermano pues que ha venido de la Santa Tierra, de Vilcabamba, la señora Eudocia, ¿no? Pretel ha venido pues con su uniforme de Vilcabamba, lo que concursó allá en el pueblo de Vilcabamba, y los don Peter Ayala también de la misma manera. Gracias, desde anoche están ellos dándole realce a su compadre. Qué bonito gesto, Bambino. Atención, Clavelina de Vilca, Juamán, Chito de Pampa, Chiri. Ya tienen que subir al escenario. Se va preparando después de la banda de Virgen de Cochargas. Continuamos con Clavelina de Vilcasomana, una de las grandes artistas que hoy por hoy viene resaltando nuestra cultura, nuestra tradición al estilo del Toril. Vamos, ¿dónde está la familia Cabezas? La familia... La familia Pedraza. Hoy estamos, Bambino, la familia Barrientos, la familia Salcedo, la familia Galván, la familia Alfaro, la familia Carrión, imagínate, tanta familia chilcaína, familia Ayala, y cualquier cantidad de hijos chilcaínos. Ya, atención, Ismacha, marco musical de Clavelina al escenario. Ahí está Pachachaki, Raulito Salcedo. Y no te olvides, Bambino, anunciar que con el boleto de entrada, atención al público, conserve su boleto, porque se va a rifar, se va a sortear un hermoso refrigerador. ¿Quién será, Bambino? ¿Quién será? Buenas tardes, compadre Rosalío Ayala. Atento, quiero recalcar esto, lo que has mencionado, Alfonso. Atento al público que está ingresando, por favor. El boleto que ha pagado tiene una recompensa para la persona que tiene suerte. Todos tienen que conservar su boleto, por favor. ¿Por qué? Porque se va a sortear una refrigeradora. Hay que dejar tocar la música, la banda. Hay que se queja. Vamos a esa banda, maestro. Vamos, tranquilo. Ya tienen que tener oído. Pero también se ponen al lado del equipo. Se ponen también en mi lado. Están tocando un poquito. Alfaro, la señora Patricia. ¿Cómo baila? Los donantes chiquitos, nuevos soy. Tienen que levantar el piso, por si acaso. Tienen que sacar el zapato. El ingeniero Feliciano también. Anca China.
Juancito Cojorpache. Juancito Cojorpache, el guajra mayor de Siwi.